Pues nada, buenas noches, bienvenidos a la clausura, a la última conferencia de las 8ª Jornadas de la Ilustración. O sea que desde que iniciamos con este cartel, con toda la ilusión del mundo, desde la Asamblea Amistosa Literaria, el ciclo de conferencias, pues ya hemos llegado al final. Y hoy pues tenemos a Antonio Lafuente, que nos acompaña, y para nosotros, creo que para la Asamblea y para los noveldenses es un honor poder contar con su presencia. Antonio Lafuente es investigador científico del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Es doctor en Ciencias Físicas y trabaja en el Centro, como he dicho, de Ciencias Humanas y Sociales en Madrid, en el CSIC. Antonio Lafuente ha publicado 2 docenas de libros y más de 100 artículos, ha dirigido colecciones editoriales sobre la ciencia y entre sus libros pues figuran Los Caballeros del Punto Fijo, que no nos cansamos de hablar de él, La mundialización de la ciencia y la cultura nacional, Ciencia colonial en América, Guía del Madrid científico, Ciencia y corte, El carnaval de la tecnociencia, Las dos orillas de la ciencia, etcétera, etcétera. También destaca como realizador en su labor de editor y traductor, y pues ha traducido en ediciones inéditas al castellano de obras de Newton, de Buffon y de Voltaire, entre otras. Es una persona que actúa como colaborador habitual en diarios y suplementos culturales españoles, y tiene un blog que es Tecnocidanos, ¿no? En el cual pues se pueden seguir, imagino, pues a los avances y las lecturas, ¿no?, de la relación de las nuevas tecnologías que van surgiendo y los patrimonios. Muy bien, pues actualmente coordina el laboratorio del Procomún, una iniciativa auspiciada por Media Lab Prado de Madrid, y que agrupa pues a académicos, artistas, hackers, activistas para explorar la posibilidad de encontrar un lenguaje capaz de expresar conjuntamente el elusivo, plural y muy diverso mundo de los bienes comunes. Quiere decirse que tenemos la gran suerte de tener con nosotros a una personalidad de lo que es la ciencia del pasado y de lo que está trabajando en la ciencia del futuro y en la historia del futuro. Así que pues disfrutemos de él, hagámonos muchas fotos y todo esto, porque lo podremos contar a nuestros nietos. Gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Vicente, Augusto, por la acogida tan cariñosa que me habéis dado. Estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por su presencia. Es un honor. Claro, yo antes me preguntaba la persona que está haciendo la entrevista, ella, que estaba buscando con la vista, y que cuando descubrí a Jorge Juan, ¿no? Y yo lo descubrí poco a poco, lentamente, y fue poco a poco Jorge Juan quien me ganó a mí, y no yo que ganara a Jorge Juan. Desde aquel momento hasta ahora, pues hice mi doctorado sobre la expedición científica de Jorge Juan a América Meridional, que ustedes conocen perfectamente, y puede que mejor que yo, porque hace tiempo que ya no me dedico a estas cosas. Desde entonces aquí he ido evolucionando, guiado por una intuición que se ha convertido al final en la guía de mi vida intelectual, la de cómo explicar la actividad científica en países o en lugares, incluso continentes, donde supuestamente no hay ciencia, que nunca encuentra uno en los manuales de historia de la ciencia, de la ciencia occidental, digamos, pues las referencias que hay a España son poquísimas y a veces ninguna. Y si en España nos quejamos de ser invisibilizados, cuando cambiamos de continente y vamos a América, el problema se agudiza. Y el que no aparezcamos en una historia general de las ciencias no es sinónimo de que no hayamos tenido ciencia, sino más bien es prueba del poco interés que han tenido esos historiadores por nuestro pasado, ¿no? Así que nos correspondía a nosotros intentar
hurgar en los archivos para saber si el dictum de que en España nunca hubo ciencia estaba legitimado o era simplemente un gesto propagandístico que tenía que ver con otros combates contra el imperio y otras guerras que para nada tenían que ver nítidamente con la ciencia. Bueno, cuando estábamos hablando Augusto y yo sobre el título de la conferencia, yo escribí en mi WhatsApp una segunda ilustración en el siglo XXI, pero WhatsApp y Google vieron que yo me había equivocado, porque la ilustración es una cosa del siglo XVIII y no del siglo XXI. Entonces lo corrigió. Yo miré en mi pantalla y estaba correctamente escrito, pero él recibió una segunda ilustración en el siglo XVIII, lo cual es un contrasentido, porque el siglo XVIII es una cosa que ya sucedió, tuvo su ilustración y no podríamos volver a revivirlo. Pero este error que luego ha sido transcrito, y él me ha dicho que hay póster por ahí donde sigue estando como título de esta charla una segunda ilustración en el siglo XVIII, me da pie a reflexionar también sobre ese error, porque Google nos ha impuesto un canon según el cual la ilustración solo puede ser en el siglo XVIII, ¿no? Como dicen los historiadores, como dicen los eruditos. La charla que yo traigo para ustedes hoy no tiene que ver directamente con Jorge Juan, pero sí tiene que ver con el mundo de Jorge Juan, con ese mundo al que Jorge Juan contribuyó decisivamente, y tenemos testimonios de muy distinta naturaleza que confirman que Jorge Juan sí que merece ser uno de los representantes, un sabio representativo de lo que era la cultura de la Ilustración, no en España, sino en toda Europa e incluso en todo el mundo, si es que damos por hecho que el mundo, además de Europa, también era lo que había en la América meridional y en la América septentrional. Bueno, entonces lo que yo quiero hablar es de esa confusión. ¿Por qué merece la pena hoy interesarnos por el siglo XVIII? ¿Por qué hablar del siglo XVIII puede tener algún interés para nosotros hoy? Entonces, la primera cosa que me llama la atención, antes cuando estábamos esperando para comenzar este evento, me contó Vicente, me habló de esta fotografía que da cuenta de la inauguración de la estatua de Jorge Juan en 1913. En 1913 también tenemos un autor muy importante, Ortega y Gasset, que está escribiendo en ese momento textos donde argumenta que España no tuvo siglo XVIII, que España no tuvo ilustración, que el siglo XVIII es como un vacío que tenemos en la historia de España, que en España no ocurrieron las mismas cosas que estaban ocurriendo en el resto del mundo. Era un siglo perdido, calificó. Así que cuando yo veo que simultáneamente en Novelda se está reclamando la figura de Jorge Juan, hay algo interesante en esa reivindicación que es contrario al dictum que el mayor intelectual del momento estaba en ese momento consagrando ante la opinión pública. Pero unos años más tarde, Gregorio Marañón, en vez de fijarse en la carencia de grandes figuras comparables a Newton o Lavoisier o Linneo, se fija en una figura también inmensa que es Feijóo, y escribe un libro hermoso sobre Feijóo. Resulta que Feijóo, durante el siglo XVIII se calcula que llegó a vender unos 500.000 ejemplares del teatro crítico y de las cartas eruditas. Unas cifras que trasladadas a nuestro mundo, en lo que llamamos una sociedad de consumo de masas, ya serían escandalosas. Serían representativas, emblema de un autor de muchísimo, muchísimo éxito. Hay muy pocos autores que hoy en día puedan presumir de haber vendido 500.000 ejemplares del conjunto de sus obras. Entonces, Marañón se interesa por ese dato y empieza a leer la figura de Feijóo como la de un don nadie que sin embargo logra penetrar las capas populares, y descubre entonces que hay una España invisible, una España que está atenta a las novedades que están sucediendo en Europa, como lo demuestra el hecho de que la obra de Feijóo sí que alcanza una enorme repercusión, no solo en España sino también en América.
De manera que las figuras de Ortega y de Marañón dan dos imágenes muy distintas de la cultura española de la Ilustración. Mientras que para Ortega lo que hay en el siglo XVIII es la historia de un gran vacío, de un gran fracaso, para Marañón, en cambio, es signo lo que está sucediendo de una enorme transformación cultural. Y es de eso de lo que yo quiero hablar. ¿Por qué hoy? Luego voy a insistir más en este asunto. ¿Por qué hoy, que estamos muy preocupados por la noción de espacio público, algo que nace en el siglo XVIII? En el siglo XVIII es el momento en el que aparecen las plazas, en el que aparece la burocracia del Estado, en el que aparecen los museos, se generalizan los teatros, aparecen las tiendas en las calles, un inicio de una pequeña sociedad de consumo. Las tiendas no son solo lugares donde la gente va a comprar, porque hay pocas cosas que comprar. Son espacios donde se intercambian valores, donde se discute acerca del contenido de los libros. En realidad una librería se parecería más a lo que hoy es una especie de centro cultural. Ahí nace esta noción de espacio público, un lugar donde se habla y se discute de las cosas que nos importan. De manera que, de alguna forma, el siglo XVIII es un espacio donde comienza a producirse una cierta democratización de la cultura, capaz de incorporar a las discusiones a un sinfín de nuevos sectores y distintos espacios de reflexión. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en el siglo XV y XVI que la plaza pública, iba a ser un lugar donde iban a producirse los debates más relevantes en torno a las novedades culturales, científicas, tecnológicas o políticas. La plaza, el café, el periódico, todos son nuevos media, diríamos hoy, donde están mostrándose las grandes transformaciones que están ocurriendo en el siglo XVIII. Así que hoy que empezamos a experimentar la noción de que el espacio público está demasiado comercializado, está demasiado espectacularizado, donde el espacio público es un lugar que nos amenaza porque la seguridad en nuestras ciudades deja mucho que desear, hay mucha gente que está preguntándose si necesitamos reflexionar, hacernos nuevas preguntas sobre esta noción de espacio público. Y esto nos lleva a hablar del siglo XVIII, de la Ilustración, cómo es que sí que logró la cultura, que era algo restringido a una cantidad, a un porcentaje minúsculo de personas. Estamos hablando de un siglo en el que solo el 7 u 8% de la población estaba alfabetizada. Estamos hablando entonces de un acceso a la cultura extremadamente restringido y además siempre articulado y vehiculado a través de la Iglesia. La Iglesia era el espacio por antonomasia que reunía todo el talento y toda la capacidad de intervención en el espacio público. La Iglesia era dueña de los hospitales, era dueña de los colegios y era también, curiosamente, dueña de las principales instituciones financieras que había en el Estado. El gran prestamista que hay en la España y en la Europa del siglo XVIII es la Iglesia. Pero no es de eso de lo que quería hablar. Quería hablar de por qué a mí se me ocurre que puede haber un diálogo, una analogía interesante entre lo que ocurre en el siglo XVIII y lo que está ocurriendo ahora. Y quería fijarme en tres cosas de las que estamos constantemente hablando y en las que seguro que todos estamos contagiados por esa novedad. Hablamos de nuevas tecnologías, es este el momento de las nuevas tecnologías. Ya nos han logrado convencer de que es verdad que Internet no es un juguete con el que pasamos el tiempo escribiendo WhatsApp o comprando las entradas para el cine, sino que realmente Internet ha logrado cambiar nuestras vidas y que ya es muy difícil distinguir entre lo que ocurre virtualmente y lo que ocurre analógicamente, ¿no? Hablamos de la importancia que están teniendo los blogs, las redes sociales, los youtubers, todo esto, ¿no? Y analógicamente, en el siglo XVIII, lo que estaba ocurriendo era la aparición de otros nuevos media. Ya lo he insinuado, aparece la prensa,
aparecen las plazas, aparecen los cafés. Hasta entonces no había. Los cafés son un espacio de reunión donde están sucediendo cosas importantes y luego voy a fijarme un poquito en qué cosas importantes están ahí sucediendo. Nuevas tecnologías. Aparecen en el siglo XVIII todo el ámbito ese gigante de la instrumentación científica. Aparece, ya se habla de revolución industrial, máquinas que están ayudando a transformar los sistemas de producción. Aparecen new media, los nuevos media. Hoy también estamos hablando constantemente de new media, ¿no? Hablamos de las redes sociales, hablamos de nuevas formas de expresión cultural. Hablamos de nuevas maneras de dar a conocer lo que pensamos y de nuevas maneras de interactuar entre nosotros. Eso también está ocurriendo en el siglo XVIII. Ya he hablado de algunas de esas cosas, he hablado de los cafés, he hablado de la prensa, he hablado de las plazas, he hablado de los salones y sobre todo esto hay toneladas de literatura. Si uno quisiera estar mejor informado acerca de cuál es la importancia que tienen la aparición de estos nuevos espacios donde están sucediendo cosas, hoy nadie quedaría defraudado. Tenemos literatura abundantísima de todos los países que argumentan y demuestran que en efecto en esos espacios que inicialmente nadie les daba ninguna importancia, que eran espacios residuales en nuestras ciudades, estaban ocurriendo las grandes transformaciones que iban a cambiar el mundo, que iban a producir lo que luego son las revoluciones francesa, americana y lo que genéricamente se llama la revolución liberal, que ocurre a finales del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Nuevas tecnologías, nuevos medios, nuevos actores. También en este proceso de democratización de la cultura hemos descubierto algo que siempre ha ocurrido, pero que ahora se ha hecho muy evidente. Personas sin estudios, personas sin una formación exquisita, pueden alcanzar una enorme relevancia a través de las redes sociales y adquirir una visibilidad muy grande y a partir de ahí ser capaces de montar empresas de una enorme rentabilidad por todas partes, ¿no? Sabemos toda esta nueva montón de actores públicos que han invadido el espacio público, como son, por ejemplo, los activistas. Hoy seríamos incapaces de imaginar un mundo donde que ignorara la presencia de las feministas o que ignorara la presencia de quienes fueron los defensores de los derechos humanos o quienes fueron defensores de los derechos laborales en el trabajo, todo ese mundo del sindicalismo. Los activistas son actores importantes en nuestras vidas. Los hackers. En el siglo XVIII los actores nuevos que aparecen y tienen una relevancia significativa son los funcionarios. Están creando los estados modernos y de pronto los estados modernos reclaman la presencia de una burocracia gigantesca que se ocupe de recaudar impuestos, que se ocupe de cuidar en los hospitales, que se ocupe de enseñar en los colegios, que se ocupe de todo lo que son los saneamientos urbanos, y hay una demanda gigante de un nuevo tipo de profesional, de funcionario. Esos son las nuevas clases medias, son los que están consumiendo libros, los que están cambiando la fisonomía de nuestras ciudades. Son los que están demandando parques, los que están demandando saneamientos urbanos, los que están demandando una nueva manera de habitar la ciudad, nuevas pautas de consumo y por tanto también nuevas conversaciones. Nuevas conversaciones, ¿dónde? Conversaciones en los cafés, conversaciones en la prensa. La prensa deja de ser el espacio que se interesa por la vida del monarca y por la vida en la corte y comienza a hablar de cuestiones que nos incumben a todos. Comienzan a hablar de olores en la ciudad, de los malos olores que hay en la ciudad, comienzan a hablar de problemas de limpieza en las calles, comienzan a hablar de lo que le preocupa a la gente en los colegios, qué se les enseña a los niños y cómo enseñárselo mejor. Comienzan a hablar también de cómo los hospitales necesitan dejar de ser lugares donde la gente va a morir. A los hospitales en el siglo XVI y XVII solo se iba a morir y por tanto solo iban los pobres de solemnidad, las personas que no tenían dónde morir.
A partir del siglo XVIII, los hospitales comienzan a ser lugares donde la gente va a curarse. Y por tanto hay médicos más que curas. Está cambiando la cultura, está cambiando la fisonomía de nuestras ciudades. Bueno, esta es la introducción que quería hacer para mostrar cómo algunos de los temas que hoy nos están interesando mucho acerca de cuáles son las claves de nuestra ciudad, esta que yo he calificado como de emergencia de nuevas tecnologías, nuevos actores y nuevos media, es lo mismo lo que sucedió en el siglo XVIII español y europeo. Entonces ahora, para avanzar un poco más en esta reflexión y profundizar un poco en ella, quiero fijarme en tres conceptos que son claves hoy y que también lo fueron en el siglo XVIII. Querría primero hablar de lo abierto. Hoy estamos constantemente, uno pone la televisión, lee la prensa y descubre que de pronto lo abierto se ha convertido en una palabra muy importante para la gestión de lo público. Se nos dice que necesitamos que haya políticas de datos abiertos, se nos dice que la cultura debería estar accesible en la red, se nos está cuestionando permanentemente hasta cuándo se puede privatizar la cultura, hasta cuándo se puede cerrar y asignar propietarios al conocimiento científico. Lo abierto, las instituciones abiertas, reclamamos de nuestros políticos, de nuestros, digamos, líderes sociales, que hagan pública la renta cuando entran a ser servidores públicos para saber si se están enriqueciendo ilegalmente. Tenemos un sinfín de formas de usar y de reclamar la noción de lo abierto para la gestión de lo público. Ese es el primer concepto en el que me quiero fijar y dedicar unos minutos para volver a profundizar un poco más en estos paralelismos entre lo que ocurrió hace 250 años y lo que estaría ocurriendo hoy. Cuando hablamos de la revolución científica, se nos ha dicho en las escuelas, cuando hemos ido a estudiar, se nos dice permanentemente en los media que nosotros somos hijos de la revolución científica, que de alguna manera la revolución científica fue un momento en el que logramos comenzar a relacionarnos con nuestro entorno, la naturaleza, y con el resto de los problemas que visualizábamos como urgentes de una manera contrastada, de una manera experimental, de una manera regida por las leyes de la ciencia. Y entonces se dice que ser modernos de alguna manera es acercarnos a una cultura cuyos componentes e ingredientes científicos son crecientes. Pero tenemos una enorme cantidad de literatura que está comenzando a plantearse las cosas de otra manera, y en vez de decir que nosotros somos hijos de la revolución científica, en realidad se nos cuenta que la revolución científica es hija nuestra. Nosotros nos hemos inventado un pasado a la carta, el pasado que más nos legitima, el pasado que mejor explica no lo que somos, sino lo que nos gustaría ser. De manera que hemos ido a buscar en el pasado datos, papeles, documentos, archivos que nos justifiquen, que nos presenten ante nosotros mismos como gentes que han nacido a partir de los principios científicos que fueron acuñados por Galileo, por Newton, por Harvey, por todas las grandes figuras de la ciencia. Y esto ha introducido un debate acerca de quiénes somos y cómo hemos podido llegar aquí. Y hay un autor que yo admiro mucho, se llama Paul Davies, que en vez de explicar la revolución científica como una revolución epistémica, que es como tradicionalmente lo cuenta la literatura, que intenta explicar cómo sucedieron las cosas que decimos que han sucedido, una revolución epistémica es una revolución que sucede en las formas de acercarnos a la naturaleza. Introducimos el método científico, introducimos los instrumentos científicos, introducimos los experimentos para verificar si las hipótesis o las opiniones que hacemos se contrastan. Eso es lo que podríamos llamar que es una revolución epistémica. Eso así es como nos dicen
que Galileo o Newton o Lavoisier llegaron a concebir las leyes que publicaron en sus textos. Pero lo que explica Paul Davies, y es una hipótesis que yo comparto, una tesis que yo comparto y que me parece más razonable y que explica mejor lo que sucedió, es que en algún momento los científicos en los siglos XVI, XVII y XVIII llegaron a tener tanto poder, tantísimo poder, que se convirtieron en actores incontrolables. Por las decisiones que un científico podía tomar, se regulaba la gestión de la navegación atlántica, se gestionaba la gestión de las minas, se gestionaban los arsenales, se gestionaban una enorme cantidad de asuntos de gran importancia para el Estado. De forma que los gobernantes comenzaron a temer que quizá los científicos, en vez de trabajar al servicio de la corona, podrían estar trabajando al servicio de otra monarquía o incluso al servicio de intereses propios. Y para intentar mitigar ese poder, les obligaron a publicar todo aquello que iban descubriendo, de forma que los científicos se controlaban unos a otros y así estaban seguros de que las afirmaciones que hacían eran correctas. De manera que la revolución científica no fue una revolución, digamos, epistémica, sino una revolución asociada a la capacidad, a la obligación de hacer públicos los conocimientos que habían adquirido los científicos y que hasta entonces eran conocimientos cerrados, eran conocimientos privados, eran conocimientos secretos, que las monarquías les impedían publicar porque pensaban que no publicándolo garantizaban mejor la seguridad del Estado. Por eso aquí que descubren que la mejor manera de garantizar la seguridad del Estado era publicando los resultados, era haciendo públicos los conocimientos. Porque así los científicos se controlaban entre ellos, hacían lo que hoy llamamos un peer review, revisaban los textos, los leían y cuando veían algo que estaba mal, lo hacían público y ayudaban a corregir los errores que se habían cometido. Y eso produjo una aceleración increíble en el desarrollo de la ciencia. ¿Se entiende el argumento que estoy desarrollando? Bueno, y esta noción de abierto, que se podría extender a otros ámbitos, también el de la tecnología, pero no lo voy a hacer para no extenderme demasiado en esta charla, hoy justamente también estamos hablando de lo abierto como una condición necesaria para producir nuevos conocimientos. Tenemos la noción de innovación, que es una palabra que está siempre en boca de todos y uno parece que si no la dice muchas veces a lo largo del día es que no se está enterando de nada, ¿no? Es como una especie de mantra civilizatorio de nuestro momento, ¿no? Cuando Schumpeter inventó la noción de innovación, él la asoció a la tecnología y la asoció a formas de relacionarnos con la tecnología que tenían que ver con grandes inversiones de capital, con decisiones que se tomaban en despachos lujosos, donde había pocas personas que eran muy sabias y que tenían un acceso a fuentes de información privilegiadas, lo que les permitía tomar decisiones acertadas. Así fue como nos explicó la importancia que tenía la incorporación de la tecnología al desarrollo económico de los países. Pero de dos décadas a esta parte, cuando hablamos de innovación, siempre la apellidamos. Y ha comenzado a ponerse de moda hablar de innovación abierta, de innovación social, de innovación oculta y de innovación frugal. Y hay muchos más calificativos. Pero yo quiero detenerme solo unos minutos en alguno de ellos para entender la importancia de lo abierto, como también la transformación a la que en este momento estamos experimentando tiene que ver con una forma de organizar el conocimiento que es deudora de esta noción de lo abierto. Por ejemplo, se habla de innovación abierta para evocar cómo las grandes empresas del momento actualmente, antes de producir ninguna cosa,
hacen un seguimiento de cuál es la navegación que hacen los usuarios de Internet, qué es lo que buscan por Internet, cómo dejan un rastro de todas sus búsquedas, de manera que cuando alguien va a producir algo ya sabe lo que la gente está buscando y tú produces aquello que la gente desea. De manera que el usuario, el cliente, es coproductor del producto que luego le van a vender. Y solo podemos estar seguros de que algo que vamos a producir va a tener clientes si antes previamente hemos incorporado a los clientes al diseño del producto. Y a eso le llamamos, por eso se les llama ahora a los clientes o usuarios, se les llama produsuarios. Produsuarios. Se habla también de innovación social. La noción de innovación social tiene que ver con el hecho de que ya nadie concibe la innovación como algo estrictamente tecnológico. La innovación tiene que ver con la capacidad que tienen los clientes, los usuarios, los ciudadanos, de incorporar nuevas formas de relacionarse unos con otros y de aceptar las propuestas tecnológicas que se le hacen para incorporarlas a su vida ordinaria. De manera que el fenómeno de la innovación cada vez lo vemos menos como un fenómeno tecnológico y ahora empezamos a verlo como un fenómeno cultural o social. Y todo está asociado siempre a la misma idea, la idea de que los usuarios deben ser incorporados al diseño de los productos que luego ellos van a adquirir. Y por eso se habla de innovación social. Me fijo en una más y ya avanzo al siguiente concepto. Frugal. Esto frugal, durante mucho tiempo nos hemos imaginado que la innovación era algo que sucedía en las sociedades ricas, que sucedía en las empresas muy bien organizadas y en las empresas que tenían grandes inversiones en el desarrollo de políticas de innovación. Pero de un tiempo a esta parte hay mucha gente que se está preguntando cómo sucede la innovación en lugares que todavía no han accedido a la sociedad de consumo, que son nada más y nada menos que alrededor de 2/3 de la población del planeta Tierra. Hay grandes zonas del planeta que todavía no están en la sociedad de consumo y que cuando tienen un problema no van a una tienda a comprarlo, lo que les falta. O cuando tienen un problema de salud no van a un médico, no hay médico. Y cuando tienen un problema de convivencia no van a un abogado. No existe todo eso. Y son sociedades que, sin embargo, son capaces de afrontar cada día los problemas que les presenta la convivencia, la vida ordinaria, la salud, la educación de los hijos, la organización social. Entonces estamos empezando a percibir que la innovación tampoco es un asunto que tenga que ver con grandes capitales, que tenga que ver con grandes sabios, ni que tenga que ver con grandes máquinas, sino que tiene que ver sobre todo con formas de organización eficientes. Y algunas de esas formas de organización pueden ni siquiera ser demasiado formales, demasiado reguladas, sino que son más bien formas de organización intermitentes, son formas de organización frágiles, como las que hay en las favelas de todo el mundo, en los lugares que están alejados de la sociedad de consumo. Son maneras muy distintas de ver lo que es la innovación. Y esto que estoy contando no es algo que decimos 4 frikis que hemos leído libros raros. Está en el programa educativo de las grandes escuelas de negocios del mundo. Y yo he contado esto solo porque quería crear este paralelismo entre lo que sucedió en el siglo XVIII, que tuvo el acierto de abrir el conocimiento para producir una colaboración, una cooperación entre los científicos y así entre todos depurar el conocimiento, que es algo que también estaría ahora ocurriendo. Quiero ahora fijarme en otra palabra. Me he hablado de abierta y ahora quería hablar de informal.
o amateur. Quien quiera que tenga el hábito de leer la prensa, seguro que con cierta frecuencia se enfrenta a reflexiones sobre la importancia que debería o no debería tener la cultura amateur, la cultura de los aficionados, la cultura de las personas que sin poder acreditar mediante títulos una formación, una expertise, unos conocimientos que alguna institución de respeto acredite como sólidos, sin embargo, sin tener esa acreditación, sin embargo tienen una presencia en la vida pública, una presencia relevante. Ya no hablo solo de los políticos, que es una obviedad que cualquiera, sin tener una formación específica, puede llegar a tener responsabilidades de gran envergadura en la gestión de lo público. Hablo también del mundo empresarial. Las grandes empresas de nuestro mundo, Google, Apple, Amazon, Facebook, fueron creadas en espacios de garaje, fueron creadas por personas que no tenían estudios, fueron creadas por personas que fueron capaces de aprovechar una circunstancia concreta para a partir de ahí empezar a hacerse otro tipo de preguntas y producir otro tipo de problemas. Así que los prejuicios que nuestra cultura siempre ha tenido sobre la cultura amateur son prejuicios que en este momento están siendo discutidos, están siendo problematizados. Ya no está tan claro la diferencia estricta que había entre un aficionado y un profesional. Empieza a haber gente en posiciones muy relevantes que no pueden acreditar un título. Cuando uno piensa en el siglo XVIII y piensa en las cosas que sucedieron en el siglo XVIII y la importancia que llegaron a tener lo que entonces se llamó los filósofos experimentales, de alguna manera Jorge Juan también era un filósofo experimental, es muy legítimo que nos hagamos la pregunta de cuántos filósofos experimentales había en Europa. Y hay gente que se ha dedicado a hacer esa cuenta. Y resulta que el número de filósofos experimentales que había en Europa en ese momento eran poquísimos. Son centenares de personas para toda Europa. Ni siquiera miles de personas. Y la pregunta entonces que hay que hacerse es cómo explicar que centenares de personas que casi se les conoce con nombres y apellidos a todos los que había en las diferentes ciudades que habían sido capaces de alimentar y de construir instituciones que dieran acogida a la ciencia y a la tecnología, ¿cómo es posible explicar que solo 80, 90 años después están ocupando las posiciones más relevantes en la política pública de todos los países y han hecho revoluciones que han logrado desplazar del poder a la aristocracia y a la Iglesia? ¿Cómo es posible que centenares de personas lleguen a tener esa enorme influencia? Porque recuerdo que cada vez que un científico en el siglo XVIII dice yo me atengo a los hechos y yo solamente le doy importancia a los hechos, algo que hoy a nosotros nos parece más que razonable, y hasta algunos se preguntarán, ¿pero puede ser de otra manera? Claro que puede ser de otra manera. En el siglo XVIII se le daba importancia a la tradición. Y de lo que sabían los profesores en la universidad era de la tradición. Lo que le enseñaban a los estudiantes era a respetar la tradición. Y tenía mucho más importancia lo que hubiera escrito Aristóteles 1000 años, 2000 años antes, que lo que pudiera estar diciendo un filósofo experimental cuando afirmaba que lo importante eran los hechos, que yo solamente voy a confiar en aquello que esté contrastado mediante experimentos. Cuando un profesor de universidad, que la mayor parte de las veces era sacerdote, escuchaba eso, se sentía amenazado. Y cuando lo escuchaba un político, un cortesano, se sentía amenazado. De manera que los filósofos experimentales eran gente discutida. No solo eran discutidores, era también discutida.
era gente que fueron expulsados de los espacios académicos de la universidad. Y el trabajo que hicieron de transformación cultural no lo hicieron en las aulas universitarias, lo hicieron en los cafés, donde hacían experimentos científicos. Esto está documentado, y hay una enorme cantidad de literatura. Hacían experimentos científicos y coqueteaban con la idea de que aquello no era magia, pero creaban un espectáculo público en donde la gente se divertía con los experimentos de la electricidad. Y la gente se divertía con los experimentos del prisma de Newton, donde la luz blanca se descomponía en todo el espectro de colores. Entonces, no quedaba claro si eran magos, que era un personaje recibido del pasado, o eran una otra cosa. Y para eso llevaban a testigos de mérito, hijos de algo, gentes de la nobleza baja, que con su presencia legitimaban lo que allí estaba sucediendo, de forma que lo que allí estaba sucediendo dejaba de ser un espectáculo y pasaba a ser producción de conocimiento nuevo. Pero insisto, un conocimiento que se basaba en el uso de unos instrumentos que les permitía a quienes los hacían hacer afirmaciones que contradecían la cultura dominante hegemónica en las élites europeas. Y vuelvo a la pregunta: ¿cómo es que tan poca gente y con unos medios tan precarios lograron ser escuchados? No solamente ser escuchados, ser influyente, no solamente ser influyente, acabar tomando el poder y redactando las constituciones liberales de los Estados Unidos, de Francia y más tarde de España y de todos los países latinoamericanos. ¿Cómo es posible explicarlo? Nadie sabía cómo alguien pudo llegar a tener tanto poder. Y hay una autora que yo admiro mucho, catedrática en Cambridge, que ha dado una explicación que a mí me parece razonable y brillante. Dice que en todos los relatos que tenemos del pasado hay un eslabón perdido, hay un actor invisibilizado, que son los amateurs. En el siglo XVIII había grandes capas de población que estaban siguiendo todo ese debate, como lo demuestran las lecturas que se hacían de las obras de Feijóo. Y esto que estoy contando para España se podría extender a Francia, porque Francia también tiene sus autores de referencia, y para Alemania y para Inglaterra. Un sinfín de personas que están leyendo cosas en secreto, que están leyéndolas en grupo, porque la lectura oral era la forma de leer en el siglo XVIII, pero que están leyendo cosas que no eran las que decía la Iglesia que había que leer. Son los amateurs, son gentes que han descubierto en esos temas que tratan los científicos, los viajeros ilustrados, están tratando temas que les interesan, que son de su incumbencia, y los están tratando con una prosa, con un estilo literario capaz de conmoverlos. Si alguno de vosotros todavía no ha tenido la suerte de leer a Feijóo, os invito a que leáis uno de los discursos de los 11 volúmenes del Teatro Crítico, uno solo, para que veáis la gran transformación que se está produciendo en el género literario a través de Feijóo. Cómo Feijóo es capaz de contar historias que tienen que ver con la ciencia, con la naturaleza, las cuenta de una manera divertida, las cuenta de una manera impactante, las cuenta de una manera que hace creer al lector que eso le concierne, que eso tiene que ver con su vida, y que las cosas de las que allí hablan son mucho más interesantes para el desarrollo de su vida que las que escuchan los púlpitos en las iglesias. Así que los amateurs son el eslabón perdido. Igual que las mujeres desaparecieron del relato histórico y también se las considera actores invisibilizados en nuestro pasado, y ahora hay un ejército en todos los países de historiadores e historiadoras que están encontrando el papel de la mujer en el desarrollo de los acontecimientos históricos que antes ignorábamos. También hay un ejército de historiadores que está buscando a los amateurs y encontrándolos.
y mostrando que hay un papel importante y que es un actor que nunca debió ser invisibilizado. Y os invito a una reflexión. Hace 100 años, y podría decir incluso hace 60, pero hace 100 años, ¿quién en España había visto alguna vez a un médico, a un abogado o a un arquitecto? Y sin embargo, siendo actores que todavía no estaban presentes en nuestras vidas como hoy sí lo están, y cuando he dicho España podría haber dicho Francia o Inglaterra, y sin embargo nuestros problemas de convivencia, de habitabilidad y de salud los resolvíamos. Por tanto, el mundo es una producción amateur. Es muy reciente la presencia de los profesionales en la gestión de los problemas públicos. Es muy reciente. No tiene 100 años. Bueno, todo este largo argumento tenía que ver con una reivindicación del papel de lo informal, de lo amateur, de lo imperfecto, de lo no certificado en la construcción del mundo, en la construcción de la cultura. Justo algo que también está sucediendo en este momento, de lo que mucha gente se queja. Y yo no digo que esa queja no esté justificada. Lo que digo es que tampoco podemos prodigar una queja demasiado espontánea, demasiado rápida, demasiado poco reflexiva. Los amateurs estuvieron siempre y siguen estando. Y ahora se han hecho más presentes. Y ahora uno toma Wikipedia, o uno toma las conferencias TED, o ahora toma uno esta conferencia que se está emitiendo por Facebook y no necesita un profe. De hecho, hay mucha gente que dice, ¿para qué necesitamos una universidad si tenemos una tablet? ¿Cuál sería el papel nuevo de la universidad? Ya no sería transmitir información. La información está ahí, accesible para quien la busque y quien la quiera. Entonces tenemos que inventar otras formas de pensar la escuela, la universidad, las instituciones que han estado durante siglos hegemonizando la formación de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Sí? Ahora tenemos muchos actores, ya los he mencionado, como me estoy retrasando no me voy a detener, pero luego en la conversación posterior yo estoy abierto, por supuesto, he mencionado a los activistas, he mencionado a los hackers, he mencionado toda esa enorme cantidad de nuevos actores que están en nuestras vidas, que están ayudándonos a cambiar el entorno, que de alguna manera podrían ser vistos como brokers sociales, son como las flechas civilizatorias, son como que nos están diciendo en qué dirección se debería mover nuestro mundo. Nuestras instituciones, las privadas y las públicas, con frecuencia son lentas, tienen una burocracia pesada, son insensibles a las asimetrías, a las desigualdades de nuestro mundo. Y siempre ha habido una enorme cantidad de gente que ha señalado ese problema. Y sin esa gente nuestro mundo, no sé cómo sería, pero desde luego sería un mundo menos hospitalario. Sería un mundo donde todavía, qué sé yo, problemas que nos parecen increíbles, ¿no? Y no voy a mencionarlos porque seguro que ustedes los tienen todos en la cabeza, pero todos los problemas de los derechos humanos, de la igualdad de derechos, de razas, de género, todo esto que hasta hace 4 días era un enorme problema, un problema gigantesco. Si apenas hace 80 años todavía la esclavitud era legal en muchos países. En fin, no me quiero detener en eso, solo quería reforzar el argumento de las estructuras informales, de los saberes aficionados, de las personas amateur, el enorme papel que han tenido en la construcción de nuestro mundo. Y ahora quiero todavía fijarme en otro concepto más, lo común. Lo común también es otra palabra que está de moda, ¿no? Los bienes comunes, ¿no? Hay varias maneras de entender lo común, pero lo común como todo aquello que es de todos y de nadie, y que es imprescindible para la supervivencia
de nuestra cultura, de nuestra civilización. Lo común, los bienes comunes, podemos pensarlos como, por ejemplo, el aire que respiramos. Nadie se le ocurrió jamás pensar que el aire iba a ser un problema. Y ya sabemos que hay un porcentaje creciente de la población que tiene asma. Hay un porcentaje creciente de la población para la cual el aire que respiramos es tóxico. Y porque lo hemos estropeado, lo hemos ensuciado nosotros, ¿no? Y ahora estamos hablando todo el día del clima. Hoy había una huelga mundial del clima. ¿A quién se le iba a ocurrir pensar que el clima, que el tiempo, que el agua, que el genoma iban a ser un problema sobre el que teníamos que discutir? Y que teníamos que convertirlo en un problema político, en un problema científico, en un problema cultural, en un problema simbólico. Les pongo un ejemplo sobre la importancia. El ángulo de giro del eje de la Tierra. El ángulo de giro del eje de la Tierra es una variable clave en la formación del clima. Y hay en este momento ingenieros que están pensando en que probablemente es plausible la hipótesis de que alterando el ángulo de giro del eje de la Tierra podríamos corregir algunos de los problemas derivados del cambio climático. De manera que, como ya sabemos que quienes cambien el ángulo de giro lo van a cambiar en beneficio propio, de pronto los humanos descubrimos que el ángulo de giro del eje de la Tierra es un bien común que tenemos que defender. Es algo que no podemos poner en manos de los científicos de ningún país ni de ninguna organización internacional. Que el ángulo de giro del eje de la Tierra no debería ser una propiedad de China o de Estados Unidos o de la ONU, sino que debería ser una propiedad de todos y de nadie al mismo tiempo. Y cuando hablamos del ángulo de giro, que es una cosa increíble, también quería dedicar un minuto al genoma humano. El genoma humano es el bien más abundante del planeta Tierra. Cada célula de nuestro cuerpo tiene todo el genoma humano completo, en su totalidad. Incluso de las de muchas personas que han muerto hace tiempo, los huesos que ahí están, siguen teniendo esas células en gran medida todo el genoma humano. Es el bien más abundante del planeta Tierra y, sin embargo, por las leyes de propiedad intelectual, lo hemos convertido en un bien escaso. 2/5 partes del genoma humano ya son propiedad de grandes corporaciones industriales. De manera que se ha dado el caso de gentes que están en un laboratorio, chicos y chicas jóvenes, haciendo una tesis doctoral y reciben una carta en la que una corporación les dice: usted está investigando algo que tiene propiedad, está allanando una propiedad y usted debe dejar de investigar ese asunto. Eso que está usted investigando no es de todos. Eso tiene un propietario y usted me debe pedir permiso y yo le pondré condiciones. Por ejemplo, que me ceda la propiedad intelectual de los descubrimientos que haga. Esto está sucediendo. Yo sé que es sorprendente, sé que es raro, pero está sucediendo. Y quería entonces hablar esta reivindicación que ahora estamos haciendo de los bienes comunes en nuestro mundo. También se hizo en el siglo XVIII. Y quería ponerles delante de un hecho paradójico que a mí nunca, que me sorprendió mucho hasta que encontré la manera de explicarlo. ¿Por qué los primeros museos que hay en el mundo son de ciencia? Y en esos museos, cuando uno iba, no había piezas excepcionales, no había objetos únicos. Estaban llenos de piritas, de osamentas, de textiles, de objetos etnográficos, de máquinas, y entre las máquinas que había el arado, que es una invención anónima, una invención tecnológica clave en el desarrollo de la humanidad, y usos textiles que tampoco tienen un nombre propio como inventor, porque han sido invenciones colectivas y colaborativas. Si uno va a los primeros museos que hay en Europa, y también algunos que se fundaron en América Latina, lo que uno encuentra allí
no es lo que hoy estamos acostumbrados a ver a los museos, que son las pinturas de los artistas más sofisticados, exquisitos, valorados y que son más virtuosos. No encontramos objetos excepcionales, encontramos los objetos más comunes, los objetos que están en todas partes. De hecho, los museos de ciencia de Londres son prácticamente iguales que los que hay en Madrid, que los que hay en París y los que hay en México y en Buenos Aires. Algunas piezas que hay en Londres son como más grandes y más como más bonitas, pero la sustancia es la misma. El principio por el cual un trozo de hueso pasa a estar en un museo es porque ese hueso nos enseña a pensar nuestros antepasados, nos enseña a pensar la prehistoria. Y el motivo por el que está una pirita o una planta en un museo es porque esa pirita nos enseña a comprender las formas de cristalización en la formación de las montañas, en la formación de nuestra geología. Pero lo que allí hay es una piedra, un mineral. Y no está por lo que ese mineral vale, no está porque sea una joya, está simplemente porque da cuenta de la enorme variedad y diversidad de la naturaleza. Así que los ilustrados hicieron eso porque imaginaron que la ciencia era la nueva cultura capaz de disolver todos nuestros conflictos, que la ciencia era una cultura capaz de atravesar todas las lenguas, todas las religiones, todos los continentes, y que podría ser una especie de cultura universal para todas. La ciencia era como el mundo común nuevo al que podíamos aspirar para tener una nueva cultura de paz. Con el tiempo hemos descubierto que quienes conocen la ciencia, quienes son los expertos en ciencia, hace tiempo que perdimos la confianza en que estuvieran trabajando al servicio del bien común y empezamos a ver que con frecuencia trabajan también al servicio de intereses inconfesables y que la frontera entre lo privado y lo público cada día es más porosa, cada día es más insegura, y hemos aprendido a desconfiar de los expertos. Pero nuestra preocupación hoy por la convivialidad es parecida a la que tuvieron en el siglo XVIII aquellos científicos que, como Jorge Juan, recorrieron el mundo para averiguar cuánto medía un grado de meridiano terrestre. Y la cultura que prodigaron es una cultura que sigue estando vigente hoy, una cultura que no estaba orientada a la producción de poder, sino a la producción de convivialidad. Eso lo tiene Kant en el Sapere Aude muy bien explicado para quien quiera entenderlo, y él habla de la noción de paz perpetua, la ciencia como el instrumento capaz de traer la paz a nuestro mundo. Así que también tiene sentido esta analogía, creo yo, entre el siglo XVIII y el siglo XXI en el que vivimos. Y por eso les invito a pensar en una segunda ilustración, una ilustración para el momento que vivimos, una ilustración que se base en lo abierto, en lo informal y también en lo común. Y cuando Kant dice, nos invita a pensar el Sapere Aude, atrévete a saber, es el lema de la ilustración. Hoy somos muchos los que pensamos que el lema para la nueva ilustración en la que podíamos intentar contribuir a crear es el dare aude, que es atrévete a compartir. ¿Y por qué atrévete a compartir? Porque tenemos en este momento algunos ejemplos virtuosos de experiencias donde el compartir ha podido producir cosas como Wikipedia. Wikipedia, que es la 5ª página web
más importante del mundo. Y es una cosa que han hecho personas como nosotras de forma voluntaria y colaborativa. Entre todos hemos logrado crear una enciclopedia que es la enciclopedia familiar de referencia. Todo el mundo usa la Wikipedia. Y hay la revista Nature, que es la revista científica más importante del mundo, la más prestigiosa de todas. Ante la enorme cantidad de críticas que recibía Wikipedia, porque mucha gente la acusaba de ser una fuente muy poco fiable, a pesar de que su fundador, Jim Wales, siempre dice que Wikipedia es un punto de partida, nunca de llegada. Y a veces la utilizamos como punto de llegada, lo cual es un mal uso de la enciclopedia, pero no solo de Wikipedia, de cualquier enciclopedia. A pesar de eso, Nature hizo un estudio y comparó los contenidos de la enciclopedia británica con los contenidos de Wikipedia y le encargó a su comité editorial, que está formado por las personas más sabias del planeta, que comparara unos cuantos artículos, 50 artículos de la enciclopedia británica y también en Wikipedia, y encontró que en ambos lugares tenían muchos fallos, un porcentaje de fallos considerable, pero que la calidad era comparable. No tenía más fallos la cultura gratuita que la cultura de pago. No tenía más fallos la cultura hecha por los expertos, supuestos expertos, que la cultura hecha por los voluntarios. Y desde el punto de vista entonces de los contenidos, ambas enciclopedias eran comparables e igualmente fiables. Así que el sapere aude puede cambiarse por el dare aude. Y una última cosa, dice Kant, cuando explica el sapere aude, cuando nos anima a atrevernos a saber. Atrevernos a saber es tanto como decir, no te fíes de lo que te cuentan. No te fíes de lo que te cuentan tus profes, no te fíes de lo que te cuentan tus padres, no te fíes de lo que te cuentan tus sacerdotes. Compruébalo tú, atrévete a saber. Atrévete a verificar que lo que te cuentan está contrastado. Eso es lo que te está diciendo. Atrévete a desafiar la cultura recibida, ponla a prueba y elige de todo lo que escucha, de todo lo que sabes, elige aquello que está más contrastado. Ese es un poco el mensaje de alguna manera, el atrévete a saber es la forma con la que Kant invita a sus lectores, invita a las personas que están interesadas en la ilustración, les invita a confiar en lo que ya habían iniciado, que era liberarse de la tutela de la Iglesia, como gran institución veladora de los valores, de la cultura, de los patrones culturales dominantes. Para nosotros, a mi juicio, la nueva ilustración, la segunda ilustración para el siglo XXI tendría que ayudarnos a liberarnos de las grandes corporaciones. Son en este momento las grandes corporaciones industriales del planeta las que desempeñan en este momento el mismo papel que desempeñaba la Iglesia a finales del siglo XVII. Una función controladora de las conductas, una función intromisoria en nuestras vidas privadas, una función destructora de los bienes comunes y, en consecuencia, una amenaza para la propia supervivencia nuestra como especie. Y nada más, esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias. Bueno, ahora estoy abierto a cualquier comentario, por supuesto. Don Antonio, yo pasaría toda la noche con usted. No, y ahora lo verá. Vamos a ver, el tema es tan complicado, pues, hablaríamos del espacio público hoy en día, desde la versión neomarxista, de
Fair, David Harvey, en fin, toda esta gente que desde una visión neomarxista está hablando de la recuperación del concepto que utiliza del espacio público. Se está hablando también, las favelas también se habla que es más la solución que el problema, con lo cual es un tipo de sociedad en el que tenemos que aceptar y que la vemos como algo a desterrar cuando es la solución y no el problema, tratado de una manera de ver el bien común y la ciudad de otra manera. Pero a mí, usted, y me ha gustado el fallo que se ha tenido de una nueva ilustración, porque yo creo, pensando con Habermas, que la ilustración es un proyecto inacabado, más que una nueva ilustración. Sin embargo, también tiene su lado negativo cuando Horkheimer y Adorno hablan en su dialéctica de la ilustración de todas las guerras que nos han traído del nacionalsocialismo, del comunismo, de algo en el que el hombre, cuando sustituye la fe por la razón, fracasa. Y en esa línea creo que ha influido mucho, como siempre, los franceses, la trilogía de Loitar, Derrida, Foucault, etc., en el posmodernismo, y han convertido esta sociedad, usted lo ha dicho de otra manera, pero yo lo digo, en lo que Bauman llama la sociedad líquida, que yo creo que ya de líquida estamos en global. Y creo que efectivamente esa sociedad líquida, porque ha perdido el conocimiento, es capaz de absorber toda una serie de agresiones de medios, de los medios incontrolados, y estamos en una sociedad en estos momentos muy difícil de comprender. O sea, yo creo que todo eso nos ha llevado a esta nueva sociedad y estamos en ese momento. Por eso le digo que pasaríamos la noche sí, hablando de todo esto, y me paro ahí. bueno, está bien. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es el debate? Como ustedes. Vale. Claro, o sea, en realidad una charla como la que yo he dado tan abierta, la única pretensión a la que aspira es la de generar una conversación, ¿no? Y que empecemos a hablar abiertamente y serenamente de todas estas cosas, ¿no? Yo no voy a luchar si esto es una nueva o una segunda ilustración y conozco esa literatura en la que la ilustración deriva hacia una expresión muy instrumental, ¿no? Y funcional, y entonces olvida los valores de convivialidad y favorece todo lo relacionado con la utilidad, con la rentabilidad, con la eficacia, y está muy bien que son alemanes que huyeron, que se exiliaron de la Alemania nazi, quienes nos invitan a pensar en eso, porque ellos fueron los primeros que se dieron cuenta que la gestión de los campos de concentración en Alemania y el exterminio de 8 millones de judíos fue una cosa hecha muy concienzudamente. Requirió mucha ingeniería, requirió mucha organización industrial, requirió un sistema de transporte sofisticadísimo, requirió una enorme capacidad de organización, una organización que es heredera de los valores de la Ilustración. Y claro, yo esto no lo he mencionado porque claro, si me enredo más, pues ya no sé de qué, pero yo lo acepto de buen grado, que la Ilustración no es inocente, ¿no? ¿Es mito? ¿La Ilustración es mito y el mito es ilustración? La Ilustración es otro mito que hemos creado a la medida, como la revolución científica, ¿no? Más que ser nosotros hijos de la Ilustración es hija nuestra. Nosotros la hemos creado a la carta en función de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, dicho eso, la Ilustración de la que yo hablo, la Ilustración de la que yo quiero ser padre más que hijo, es una Ilustración que se apoya en 3 valores que podría haber puesto algunos más, pero pues el tiempo es el que es, que son los valores de lo abierto, de lo informal y de lo común, ¿no? Como valores vertebradores de una cultura. ¿Que también están estas derivas hacia lo funcional, lo utilitario y lo rentable? Claro que sí. Pero quienes escribieron la historia de la Ilustración para reforzar su naturaleza funcional o rentable o utilitaria, ellos sabrán por qué querían ser hijos de esa manera de contar nuestro pasado.
Yo lo quiero contar de otra manera, pero no lo quiero contar de una manera caprichosa. Todo lo que yo he dicho se basa en literatura reciente, lo admito, pero literatura muy sólida y publicada en las mejores revistas y editoriales del mundo. Y entonces no es una interpretación caprichosa que yo hago, sino una interpretación sesgada, pero de código abierto. O sea, yo revelo el código de cómo lo estoy pensando y que creo que nos ayuda mucho a pensar el mundo que vivimos. Y ya con eso me parece más que suficiente. Sí, disculpe, bueno, yo quería felicitarle. Lo primero, es un placer escucharle enorme. Me apetece que nos cuente un poquito más. La figura me ha parecido muy interesante, la del amateur aficionado. Me ha parecido que a la vez tiene un tono peyorativo, ¿verdad? Pero nos ha hablado de un eslabón perdido, que a la vez fue importante en la historia. Si es tan amable de ampliar. Claro que sí. Claro, siempre lo de la noción del eslabón perdido es algo que inventaron los evolucionistas, ¿no? Que nunca podían entender cómo un mono puede acabar siendo Einstein, ¿no? Y entonces, buscando, hurgando en el pasado, en los restos paleontológicos, pues nunca encontramos evidencias que expliquen por qué el cerebro comenzó a desarrollarse como se desarrolló. Entonces siempre pensamos que hay un eslabón en la evolución que aún no hemos encontrado y que en la fosa esta de Atapuerca o en no sé dónde, ahí vamos a encontrar la clave de qué pasó. Entonces damos por hecho que tiene que haber algo que nos ayude a entender esa evolución tan desmesurada, gigantesca, ¿no? Bueno, entonces, usando esa metáfora del eslabón perdido evolutivo, yo digo, ¿cómo explicar que un puñado de gente, porque estamos hablando de un puñado de gente, que ni siquiera eran ricos, ni siquiera eran de familias, digamos, asociadas con la gran nobleza, ¿por qué un puñado de gente logra en 70, 80 años cambiar el mundo de forma vertiginosa? Y mucha gente se ha enfrentado a ese problema, mucha gente. Y hay explicaciones de toda naturaleza. Y a mí la única que de verdad me parece convincente en este momento es la que admite que además de las grandes figuras que salían en la prensa, de las grandes figuras que hoy recordamos y que están en nuestros libros de historia, de las grandes figuras por las que sentimos veneración porque lo merecen, hay un sinfín de actores invisibles, que yo digo invisibilizados, igual que fueron las mujeres invisibilizadas del pasado histórico, actores invisibles que tuvieron un papel y que nunca un historiador se preocupó por ellos. Entonces resulta que a lo mejor cuando la gente se ha acercado descubre que había mucha más gente que interpretaba música de la que nos imaginamos, que había mucha más gente vinculada a la artesanía y al desarrollo de artesanías nuevas de la que imaginamos. Y ya tenemos libros sobre eso. Y que resulta que hay más productores de textiles en pequeñas comunidades aisladas entre sí, pero que estaban produciendo grandes revoluciones, que no están todavía en los libros de historia, porque ahora no sabemos qué hacer con esa proliferación de pequeños inventos en lugarcitos que ni siquiera están en los mapas. Pero empezamos a poder hacer eso porque ahora tenemos muchos historiadores que en vez de ir a buscar a las figuras de relumbrón, a las instituciones de relumbrón y en las ciudades importantes, están empezando a interesarse por buscar a todas las figuras invisibles en las ciudades inexistentes y en las instituciones que nunca ganaron visibilidad. Los amateurs siempre tuvimos mucho respeto por ellos, pero en el siglo XIX hay un historiador que a mí me gusta mucho, se llama Bernard Stiegler, que es francés, que ha intentado explicar por qué la mala prensa de los amateurs, cuándo comenzamos a despreciar a los amateurs, si han sido tan importantes en nuestras vidas,
Si el mundo, como he dicho antes, es una producción amateur, ¿por qué no sentimos respeto por ellos? ¿Por qué no tienen todas nuestras ciudades una plaza que se llame Plaza del Amateur? ¿Por qué? Si se lo debemos todo. Ellos trajeron a nuestros hijos, ellos hicieron nuestras casas, ellos cuidaron nuestros cuerpos. ¿Por qué no hay una plaza para los amateurs? ¿Por qué va uno a los libros de historia y no hay ni una línea para ellos? Y si la hay es para despreciarlos, para detenerlos. Dice Bernard Stiegler que en el siglo XIX comienza a haber muchas revoluciones y emergen en las ciudades las masas y las élites le toman miedo a las masas. Entonces hay mucha gente preguntándose cómo controlar a las masas, que ya han demostrado que le pueden cortar la cabeza al rey, como hicieron en la Revolución Francesa. Entonces, los gobiernos de toda Europa llegan a la misma conclusión, que tenían que delegar poder en una nueva casta emergente de los expertos, que iban a aplicar como abogados, como arquitectos, o como médicos, en realidad, más que contratados por su saber, son contratados por su capacidad para controlar los cuerpos, para controlar la vivienda y para controlar los conflictos. Y eso implicaba sacar de la escena a todos los que se habían ocupado de esas tareas tradicionalmente en nuestros pueblos y ciudades. Y entonces comienzan primero a decirles: sois intrusos, aquí para resolver conflictos convivenciales o de enfermedad o de lo que sea, hay que tener un título, que lo doy yo, que me llamo Estado, y el que no tenga título no puede ejercerlo. Entonces primero son tratados de intrusos y enseguida de criminales. Y entonces toda esa cultura amateur se sumerge, se hace una cultura underground. Sigue existiendo, porque la vemos en esos 2/3 del planeta Tierra que aún no han llegado a la sociedad de consumo y que allí nadie enseña un título ni tiene un título, ahí sigue funcionando. Ellos han aprendido a autogestionar los conflictos que tienen de toda la naturaleza. Pero ahora ya sí, ahora cualquiera de nosotros ha tenido varias veces tratos con abogados porque se ha divorciado, que es la manera más rápida de llegar a un abogado, o ha comprado una casa y ha hecho reforma y se ha enterado de que el ayuntamiento dice: si no me presentas un plan no te dejo hacer obras, y cometes un delito. Ahora ya sí, y todo el mundo ha ido al médico, ahora todo el mundo cree que eso es lo normal, tratar con expertos los problemas que tiene en su vida. Pero eso es muy reciente, eso tiene 4 días. Entonces, los expertos de alguna manera son actores convocados para ser correa de transmisión de los diseños políticos, biopolíticos, geopolíticos que se hacen desde la burocracia del Estado. Y ellos ejercen ese poder en todos los lugarcitos del país. Y hay como un proceso de expropiación de saberes, ¿no? De pronto toda la gente que eran los que se habían ocupado de arreglar los problemas, ahora no saben nada. Ya no saben nada. Todo el saber que tienes vale nada. Y si insistes en ejercerlo, eres un delincuente, te criminalizo y vas a la cárcel. Entonces todo ese saber se sumerge y se hace invisible. Enlazando con lo que ha dicho al final de su charla y con algo que ha dicho entre medias, me ha venido a la cabeza el mundo de los robots. Es decir, hacia dónde vamos. En los años 90, me acuerdo que en la literatura, en el cine, había un debate muy grande acerca de cuál era el futuro, iba a ser el futuro de la humanidad, y se hablaba de que los robots serían el mundo, se podía humanizar los robots, de que no podíamos implantarlos, que... Sí. Hoy en día ya prácticamente ese debate ha desaparecido. Quizá, no sé, por eso se lo comento, dado que he hablado sobre eso, quizá porque lo que se pensaba que podrían llegar a hacer los robots, es decir, a dominar el mundo, a dominar al ser humano, se ha conseguido de otra manera a través de los
algoritmos de Amazon, de Google, que controlan toda nuestra vida y saben lo que hacemos, lo que pensamos, que ya no hacen falta los robots antropomórficos, esos que salían en las películas. ¿Tiene usted opinión sobre esto? Bueno, sí, ¿no? La misma que la que usted ha expresado, ¿no? Que los robots ya están aquí, ya están entre nosotros. Lo que pasa es que no son antropomorfos, sino que son algoritmos, y hay una política de los algoritmos y una que es la que está de alguna manera controlando la escena, ¿no? Y sí, ya los algoritmos ya controlan nuestra vida privada, nuestra intimidad, han convertido nuestros deseos en una mercancía. Esta mañana estaba leyendo un texto donde ya hay mucha gente que está comenzando a plantearse la posibilidad de explorar la viabilidad de unos derechos neuronales, ¿no? Donde en nuestro cerebro comienza a ser una máquina que puede ser penetrada y que puede ser recodificada, y ya hay varios neurofisiólogos muy importantes del mundo, uno de ellos con premio Nobel, que nos está invitando a esta reflexión sobre derechos neuronales, que es una cosa rarísima cuando uno lo piensa, pero ¿de qué estarán hablando en realidad, ¿no? Y está leyendo el artículo, me ha dado tiempo a leerlo completo y no sé bien exactamente de qué habla, pero si la cibernética nos enseñó a pensar el cerebro como una máquina que produce impulsos, y esos impulsos pueden ser traducidos en bits y por tanto pueden ser codificados en un lenguaje de ceros y unos, pues hoy, en apariencia, a través de la inteligencia artificial y de esos algoritmos, podemos recodificar el cerebro. Y todo esto que hemos hablado hasta hace 4 días de plasticidad neuronal, como una manera de autocurarnos, si experimentamos dolor es porque nuestro cerebro emite señales de dolor. Si yo soy capaz de controlar eso, entonces soy capaz de quitarme el dolor y otras cosas. Soy capaz de reconfigurar la gestión de los órganos y la gestión que es siempre una gestión neuronal, ¿no? Nerviosa. Pero es que eso había una esperanza en esta noción de plasticidad neuronal que ahora se vuelve a convertir en pesadilla, porque supuestamente, según los autores de este texto, podría fácilmente ya imaginarse formas de recodificar el cerebro para esclavizarnos. No, venga, la última ya. Vale, yo quería hacer un poco final. Han comentado, ha hablado algo sobre la globalización. En este momento se empieza a ver los efectos perniciosos de la globalización. Se habla de los perdedores de la globalización. Y bueno, yo quería un poco conocer cuál es su opinión sobre esta evolución de la globalización. ¿Hacia dónde cree usted que va a evolucionar? ¿Y qué efectos va a tener sobre las sociedades? Bueno, es una pregunta bien difícil y yo soy muy audaz atreviéndome a dar una respuesta, pero hace poco leí un libro de Bruno Latour que está traducido al español ya, que se llama ¿Dónde aterrizar? Y se sitúa delante de esa problemática y dice que nuestro mundo, eso que llamamos la modernidad, está organizado alrededor de un vector temporal donde el futuro siempre está dominado por el progreso, el avance de la ciencia y de la tecnología, y que todo lo que queda atrás es como atrasado, como antiguo, como superable, y que el último escalón de esa flecha del tiempo es la globalización. La globalización sería como el dominio hegemónico de los valores asociados al progreso tecnológico industrial, más o menos, ¿no? Dice eso. Y dice que ahora necesitamos otro eje que mitigue los efectos negativos y perversos de la globalización, del eje del tiempo.
y que tiene que ver con lo espacial y que consiste en redescubrir la importancia de lo local, la importancia de lo cercano, de lo próximo, que consiste en volver a apreciar en un amor a lo concreto, al territorio, pero al territorio no en el sentido de reivindicación nacionalista e identitaria, sino a una nueva relación con lo telúrico, con la cosecha, con el paisaje, no con una noción de patria, sino como de matria, no con una noción de territorio asociado a la bandera, a la identidad y todo es la misma y todo detrás de la misma, sino a una nueva relación de amor con las cosas pequeñas, con lo agrario, con lo... Bueno, entonces dice que eso mitigaría los efectos perversos de la globalización y pondría en evidencia la importancia de las economías de proximidad, que por otro lado tienen muy poca huella de carbono, que crean un empleo de naturaleza diferente, que protegen nuestra salud, y lo explora esa idea en varios mundos. Y a mí me parece una idea interesante. Yo creo que estamos de alguna manera obligados a vivir en la globalización, pero también, porque ya no veo cómo volver atrás, pero sí veo que podemos comenzar a darle valor a cosas que creíamos insignificantes y pertenecientes a una cultura que ya habíamos superado y que ahora tendríamos que redescubrir. A esta noción de economías de la proximidad, ¿no? Bueno, pues si no tengo ninguna pregunta más. Voy a hacer una entrega de Antonio de unos obsequios. Ah, qué bien. Es por parte de la Asamblea también, son los libros de cartas a Margarita, Wow. son las cartas que escribió Jorge Juan, esto es el de maravilla. Armando, Ajá. Jorge Juan, y esto es la última de los relatos, los microrelatos que hace la Asamblea, los concursos. Y esto es una botellita de mistela para poder digerir eso. Está bien. Y aquí lo que hemos comentado, estos son las especias de Novelda, Ah, wow, qué de bien. Carmencita, y esto es el Mano de Santo, que esto también es de la empresa local Carmencita, que colabora con nosotros Qué maravilla. y que Bueno, esperamos pues que... muchas gracias. Qué Lo que bien. sí que tengo que darle las gracias, han acabado las jornadas de la ilustración. Seguimos con otros actos en octubre, entonces ya les iremos avisando. Y yo creo que la próxima vez que vuelva Antonio lo que haremos será hacer una tertulia cena. Porque Eso sí. esto da para mucho más. Sí. Entonces, si no nos toca pedir unas pizzas ahora, pues vamos, haríamos una tertulia cena, porque no se haga tan tarde, porque yo creo que el tema y lo ameno que nos lo ha hecho Antonio nos ha encantado. Así que muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Y esperamos Muy verle amable. de nuevo. Muchas gracias. Perfecto, pues nada, ya te ayudan los chicos.